Ok, admitimos algunas compañeras más. Son unas cuantas, entonces Eh, sí, Perdón, dale. sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. El material ese que mandaron, Sí. eh, ¿lo tenemos que hacer en un trabajo o algo? No, por ahora nada. ¿Es para adquirir conocimiento y aprendizaje? Exacto. Vos Bien, tienen tres materiales ahí, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de bibliografía, por lo menos de la clase pasada. Uno es de Ana Quiroga, que lo que quiere hacer Ana Quiroga es decir, bueno, ¿cómo tenemos que definir, cómo debemos definir a lo que es la salud? ¿Sí? La salud tiene que ver con la adaptación activa. O sea, ella va a saben quién es Ana Quiroga, ¿no? ¿Se dan una idea? Bueno, ella va a sí, usar sí. todas las palabras de Pichon Rivière para decir, bueno, es esto, ¿no? La creatividad, el arte como posibilidad de transformar lo siniestro en lo maravilloso, pero sobre todo esto que yo decía, que uno tiene que ser, ¿no? Es productor, o sea, es producido, pero es productor, sentirse productor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso Alfredo Moffat va a agarrar, ¿sí?, toda esta cuestión pichoniana y va a decir que uno tiene que hacer proyectos que sean junto con el otro. ¿Ok? Desde ahí es lo que va a tomar Ana Quiroga. En una palabra que si bien no la utiliza mucho, yo quiero que ustedes sepan porque es esto lo que vamos a trabajar con los asistidos, que es el aprender con H, el aprendizaje, que no es lo mismo al aprendizaje de Piaget ni de la escuela, porque uno puede aprender desde este rol y puede aprender pasivamente, ¿no? Cuando vos tenés un docente de ese lado que te transmite el conocimiento y vos estás acá ocupando el aula, ¿no? El banco, ya desde 1900, es así. Y fíjense por qué en la mayoría de las escuelas no se enseña de una manera grupal, ¿no? O sea, circular, en esa forma, en donde nos podemos ver y comunicar, porque no hay un aprendizaje. El aprendizaje, según lo plantea Pichon Rivière, tiene que ver con esta posibilidad de la apropiación instrumental del conocimiento para la transformación de uno y del mundo externo. Vamos de nuevo. Aprender. Aprender tiene que ver apropiación instrumental del conocimiento para la transformación de uno mismo y del mundo o del medio. Fíjense que esa H entre medio de las dos habla que es algo totalmente distinto. Y vos para apropiarte instrumentalmente tenés que hacer una adaptación activa. Ahí está el secreto. Por eso que no se puede hacer una discriminación entre salud y enfermedad. No todos estamos completamente sanos y no todos estamos completamente enfermos. Cuando nos paramos en el medio, hablamos de una construcción social, cultural, pero sobre todo dialéctica. La dialéctica, más allá del método hegeliano, ¿sí?, más allá de la historia, permite esto, no separar más que para unidad de análisis y luego volver a juntar, ¿sí? Porque es imposible pensar. Por eso digo, las tres lecturas que yo mando, una es totalmente crítica, que es la que estaba leyendo de Julia, que es la que ha generado más conflicto por la página privada, pero que es muy interesante, pero que es muy básica. Hablar de aspectos morfológicos de la salud es muy básica, hablar de la OMS es básicamente lo que nos han inculcado a nosotros en salud y adolescencia, ¿sí? Más allá, o sea, que puede citar a Aristóteles, que habla del conjunto de patrones, porque lo que me faltaba de ella es decir cómo define, por ejemplo, la salud en un término de sociedad, ¿sí?, y de cultura, y pone como una adecuación cultural. O sea, que vos estás sano mientras que te puedas adecuar, ahí vamos a la adaptación pasiva, ¿sí?, a lo que es, por ejemplo, lo sintomático. Y si no tenés tales síntomas, estás sano. Ahora, si ponemos el ejemplo de la semana pasada, ¿sí?, que vas hablando solo, o qué sé yo, ¿no? Vas por la calle y te acordaste de algo y decís, no puede ser, qué bárbaro, esto no está adecuado normalmente, por lo tanto, ahí entra un criterio de enfermedad. Vamos a hacer una definición
que me parece hermosa, de la psicología social clínica, ¿no? Entender a la salud mental como la capacidad de visualizar, y miren cómo pongo el término de lo que ustedes aprendieron de observación. No es lo mismo ver que mirar que observar. Y cuando visualizamos es aún mucho mejor, ¿sí? Porque es complejo, ¿no? Usamos toda la Gestalt para poder visualizar ese punto y ser críticos. Entonces, salud mental como la capacidad de visualizar. Y ahora, fíjense, de la psicología de la Gestalt, me voy a ir a la psicología de la terapia cognitiva conductual, que es donde muchos trabajamos, que es el término de confrontación. La capacidad entonces de visualizar, enfrentar o confrontar, ¿sí? Y ahora me voy a ir al término de la psicología evolutiva de Piaget-Vygotsky, que era la resolución. ¿Qué es la inteligencia? Poder resolver un conflicto, ¿sí? Pero esta vez desde la adaptación activa. Entonces, voy a decir que la salud mental es la capacidad de visualizar, enfrentar y resolver las contradicciones internas y externas. Igual menos mal que la clase queda grabada, ¿no? Ahora, visualizar, vamos a lo interno. ¿Vieron entonces que las personas todos tenemos un grupo interno? Cuando yo hablo, ¿no? Las contradicciones internas, es decir, ¿qué hago? ¿Cocino una sopa o me hago una ensalada? Eso es una contradicción interna, pero podría ser más emocional. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Lo amo? A veces tengo una gana de matarte. Miren, ¿no? Ahora, esto sucede porque ahí lo que aparece es el grupo interno. O sea que mi capacidad de enfrentar la contradicción interna, de una u otra manera, es enfrentarme al vínculo interno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿la identidad como identidad nos ordena o nos fija? ¿No? La identidad, saquen un poquito la palabra, ¿no? De la identidad que significa idem, de ese griego, que de alguna manera significa igual, pero a la vez socialmente se usa como que yo tengo que tener identidad, como si tuviese, ¿no? Soy una sustancia esencial, una esencia que no se pierde y que me hace ser, vos tenés tu identidad, le decís al pibe. Y el pibe te dice, yo quiero ser único, pero no puedo. Hay una contradicción interna con el vínculo. Sin meterme en temáticas de género, ¿sí? Cuando en la adolescencia hay una conflictiva de identidad, ¿no? Que no tiene que ver con la identidad de género y la identidad sexual, sino la identidad de quién soy yo. ¿Soy lo que creo que soy o lo que han hecho de mí? Entonces, ¿la identidad nos ordena o nos fija? Bueno, esa preguntita después la vamos a ir resolviendo. Pero fíjense que hay una lucha con la contradicción, con el grupo interno, y a la vez hay otra lucha con la contradicción externa. Por ejemplo, con los ciclos de la vida, ¿no? Que serían las etapas de los ciclos de la vida, mal llamados, ¿no? Que me dan cierta incertidumbre, por ejemplo. Bueno, y si me voy de mi casa, ¿qué piensan los demás? ¿No? Por ejemplo, yo me fui de mi casa a los 16 años porque era re pillo, ¿vieron? Andaba en toda la onda hippie, bueno, qué sé yo, ya me tenían podrido mi viejo. A los 6 meses volví con un hambre increíble. Y ahí apareció un conflicto, porque yo me daba la seguridad interna, así me voy porque me tienen... Y después tuve que volver. ¿Y cómo vuelvo? ¿Eh? ¿Qué piensan los otros? ¿Seré un fracasado? ¿Me he frustrado? ¿Saqué, ¿no? Mi ideal del yo fue por encima del yo ideal que tenían mis viejos? Y entonces ahí entra la conflictiva. ¿Y dónde se ve la conflictiva? Bueno, lógicamente que esta conflictiva se ve, como dije yo, en las ansiedades básicas.
esas ansiedades básicas, que nosotros lo trabajamos como miedos básicos, tienen que ver que cada movimiento que yo hago, como decía el otro día, de cambio, que merece una resistencia para que haya un cambio verdadero, pero la resistencia no como negativa. Después, bueno, si esa resistencia es total y ustedes lo van a tener con los asistidos total, que siempre se resiste, que nunca viene a horario, que se olvida, que no quiere hablar, que siempre llora, esas son las resistencias recurrentes, entonces ya no son resistencias que favorecen al cambio, sino que favorecen a la crisis, pero no a la crisis con K, sino a una crisis de estancamiento en lo que serían patrones conductuales. Y esas son jodidas de levantarla, porque verdaderamente la persona a veces no puede levantarla ni con una ayuda y a veces no quiere. Yo les decía, la evolución de Lacan en Freud, ¿no? Es que Freud decía, hay algo que no conocemos de nosotros, y Lacan dijo, no, pará, vos conocés muy bien cuáles son tus síntomas. El tema es que no querés saber nada sobre ellos, ¿no? Y de ahí vamos nosotros. Ok, miren entonces qué hermosa definición, ¿no? O sea, la salud mental como esa capacidad. Es decir, la capacidad de visualizar, de enfrentar y de resolver ciertas conflictivas, lo tiene que hacer uno mismo. Nunca nos quedamos nosotros en el supuesto saber. Valoramos las experiencias subjetivas. Si bien yo le dije, la objetividad como total, ¿no? No existe porque se atraviesa de una u otra manera, ¿sí? Con las experiencias subjetivas, pero si nosotros negamos cierto grado de la construcción social, ¿no? De la realidad como objetiva, entonces negamos también todo. Somos negadores de todo y caemos en un mundo simbólico, porque tal vez no exista como la objetividad universal, pero ¿qué le vas a decir a la persona que tiene un ataque de pánico o que le tiene fobia a un sapo? Tranquila, eso no existe, es producto de tu imaginación y la persona se te muere. ¿Se entiende? Esto es lo que yo quiero que entiendan hoy, que tu mundo es tu universo. Vos, al loco que anda por la vida también viviendo, gracias a sus alucinaciones visuales, auditivas, a sus delirios, vos no estás habilitado, ni como profesional, ni como ser humano, para decirle, eso no existe, porque para él, te aseguro que sí existe. Entonces, la única manera de ver que siente, de sentir un poquito con el que siente, es ir a su realidad, es meterse en sus delirios, ¿sí? Es, bueno, a ver, contame. Esta es la clínica de la inclinación. La cercanía, claro, cercanía a Opium, pero guarda, porque después tienen la distancia operativa, porque si se quedan en sus delirios, ya serán dos locos. ¿Sí? Pero la única manera es contame, yo te creo. ¿Por qué? Porque el supuesto saber no es mío, es tuyo, porque vos sos el que vive esto. Entonces yo no te puedo decir, ¿no? Me pasó un ejemplo, a mí siempre me pasan cosas. Ustedes pueden creer también que sea real, imaginario, ¿no? Y meterse en mi fantasía o simbólico. Iba con un amigo en el auto, el loco consume, bueno, y en esos actos, yo siempre también vamos a ver después, por ejemplo, en un intento de suicidio, si se da en estado de consumo o en estado de abstinencia, porque son dos cosas distintas, porque en estado de consumo, ¿sí? Hay ideas suicidas. ¿Por qué te vas a matar si ya consumiste? O sea, alcanzaste tu placer. Me estoy yendo, pero ahora en estado de abstinencia estás en estado de falta. Y eso es lo que primero ustedes tienen que ver cuando trabajen, ¿no? En la prevención del suicidio, ¿no? Por ejemplo, en consumos problemáticos tienen que diferenciar. Si no diferencian eso, y como hace casi todo el modelo médico, no sirve, porque tienen que diferenciar por qué, si hay ideas suicidas, si hay una esquizofrenia o no, ¿sí? O si consume justamente para salvarse de la esquizofrenia. Bueno, volviendo al tema, después vamos a ir con eso. Entonces íbamos en un auto, ¿no? Y el loco por allá
apaga las luces y empieza a ir más despacio. Y yo dije, este brota, ya. Le pongo la firma en cualquier lado. Apaga la música, baja todo. Y ya lo vi. ¿Viste? Y empieza a mirar así para atrás. Y miraba atrás, no había nadie, eran las 2 de la mañana. Y por allá lo vi, cuando, digo, frena al costado. Cuando frena al costado, me tiro hacia el asiento de atrás. No había nada, me cagué a golpe. Entonces, vos también lo viste tranquilo, que ya se fueron. Encendió el auto y seguimos. Alguien creyó en su delirio. Lógicamente que después hay que trabajarlo. Pero si yo lo dejaba, nos matábamos. Porque él se tiraba en el asiento de atrás buscando enanos. ¿Se entiende? Qué importante es la creencia en ese saber del otro, aunque el saber sea fantasioso. Entonces, la crítica al modelo psicoanalítico, ¿no? Y por eso hacemos un pasaje del psicoanálisis a la psicología social, es que existe la construcción social que puede ser real, que también usa un símbolo, ¿sí? Pero que también hay una fantasía y una imaginación. Y no por eso vamos a decir que no existe esa objetividad. O sea, lo que vos me decís en este momento es objetivo. Después vamos a analizar si es tu experiencia subjetiva. Me pareció interesante esta definición de poder visualizar, de poder enfrentar. Por eso, ustedes saben que la teoría cognitiva-conductual lo que habla son de áreas y actividades de confrontación. Por ejemplo, la confrontación matrística y demás, que ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero esto de enfrentar, porque enfrentar significa de una u otra manera llegar a una resolución. Si vos no enfrentás, ahora, ahí voy a hacer un parate para más adelante. Porque también yo puedo enfrentar, sabiendo que visualizo que no tengo laburo, que no tengo guita, entonces lo enfrento, como me pasa con muchos adolescentes, ¿no? Haciendo un proyecto, pero sé que el proyecto no me resuelve nada. Entonces muchas veces ustedes se van a encontrar con la asistencia y decir, está bien hacer un proyecto, pero vamos a hacerlo que sea más corto, no para un proyecto de vida. Por eso ahí voy a diferir con Alfredito. Igual ya sé que, no sé si me va a perdonar, porque si estaría al lado mío me cagaría puteada, como siempre, en donde él decía, los proyectos de vida tienen que ser entendidos como proyecto de familia y proyecto de trabajo. Amé esas definiciones, pero hoy en día, ¿cuál es el proyecto de familia? ¿No quedó mucho en el patriarcado? ¿Cuántas definiciones de familia hay? Y si yo quiero ser madre o padre soltera, ¿no es una familia? Entonces, ahí es donde resignifico. Y el proyecto de trabajo, perfecto. Ahora, ¿qué trabajo? Si no hay laburo. Si el pibe ya tiene demasiado trabajo en conseguir un trabajo. Entonces, si no está ese acompañamiento en ese proyecto, si los 4 pasos que tiraba se caen. Entonces, muchas veces la posibilidad de enfrentar una situación y de resolverla mediante la elaboración de un proyecto tiene que ser un proyecto cortito. Bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a salir y vamos a ver qué podemos hacer. Tampoco que sea totalmente, digo, que conforme una estructura como patrón. Por ejemplo, en una época, en el hospital, lo único que servían los locos, así, para lo único que servían eran para fabricar bolsitas de residuos. ¿Sabían esto? O, por ejemplo, síndrome de Down. Claro, para que no molesten y no se hagan hiperactivos, como decía Alfredo Grande, con la imitación social, ¿no? La copia social, entonces lo ponían teniendo problemas de visión y teniendo problemas de motricidad fina y de gruesa por sus dedos y demás, hacer pulseritas. ¿Saben qué? Sigue pasando. ¿Sí? O sea, ¿qué se hace? Un mundo laboral, pero que vos solamente servís para esto. Entonces no es inclusivo. Bueno, pero eso es para otro día. Pero la posibilidad de visualizar, cuando yo defino, por ejemplo, en discapacidad, ustedes no se quedan con el dis como limitación. Sin embargo, van a la RAE o a la definición y que dice, limitación no en la capacidad. Yo defino la capacidad por encima de la dis, de la falta. Entonces visualizo qué capacidad tiene el otro
y cuáles son las herramientas que tiene y que puede conseguir para enfrentar y resolver cualquier problemática que se le presente. Sí, Sandra, no me levanté la mano por ahí ni te veo, porque no sé qué estoy mirando. Bueno, sí. Sí, usted decía de discapacidad. Estaba hablando de discapacidad, ¿cierto? Sí, Eh, a raíz de un accidente, mi hijo quedó con una discapacidad respiratoria. ajá, eh, y, y él no se siente discapacitado. ujú. De hecho, él es técnico electromecánico y, y es un mecánico de maquinarias pesadas y es un muy buen mecánico. Por eso creo que todas las personas tenemos capacidades diferentes. No son discapacitados, tienen capacidades diferentes. He trabajado o sea, yo trabajo en una escuela y tenemos chicos, o sea, trabajo, si bien yo trabajo de portera acá en la escuela porque el pueblo es chico y no hay mucho trabajo, si bien soy técnica en seguridad y higiene también, trabajé en gasoducto y demás, pero yo veo en las escuelas eh, a algunos chicos que son autistas y demás, que los tratan totalmente diferente y no, porque él no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal otra, tiene que andar de la mano de la docente todo el tiempo, es eh, como que el chico no puede hacer absolutamente nada, solo. Exacto, todo lo que vos Yo creo que decís está muy bien. A esto es a donde nos no llama les nuestro enseñan, juego. no les enseñan a manejarse, les enseñan a estar todo el tiempo con otra persona y que la otra persona les haga todo. Exacto. ¿Me Bueno, explico? se crea esa dependencia, por ejemplo, entre acompañantes, ¿no? Entre lo que va a decir la tercera lectura, ¿no? Entre el rótulo, por ejemplo, que se le da al enfermo, ¿no? Y al médico. Totalmente te explicás, ¿sí? Por suerte, tu hijo, bueno, tuvo un accidente y se siente y ha aprendido de la vida para apropiarse instrumentalmente y poder seguir adelante, pero la mayoría de las personas no. La mayoría de las personas no. O sea, la mayoría de las personas cuando tienen un accidente o ya, eh, vamos a decir, qué sé yo, que se construye o nacen, ¿sí? Con alguna discapacidad, cuando entran al sistema, en vez de ver la capacidad, aumentan la discapacidad, porque se establece en relación transferencial y contratransferencial esta situación del supuesto saber. ¿Sí? Lo que vos estás diciendo, yo lo pongo por ahí en algún término un poquito más complicado, que tiene que ver básicamente con esto, cómo está interiorizado, ¿sí? O cómo se interioriza la discapacidad y cómo se proyecta en los dos. Entonces, es muy interesante lo que vos estás contando y muchísimas gracias por compartirlo. Ahí hay una diferencia que yo siempre establecí en términos, por ejemplo, de poder hablar de exclusión, ¿sí? Luego segregación, luego integración, luego inclusión y el último modelo que nadie quiere hablar, que son de las funciones adaptativas, que sería de participación. Cuando los modelos educativos y de salud son de participación, se ven las capacidades. ¿Sí? Ahora, lo que vos estás diciendo siempre se entró en el mundo de la discapacidad. Por ejemplo, si los pibes o las pibas o las personas con discapacidad, ¿sí? Son especiales, tienen capacidades diferentes. Ese mundo es mejor no tocarlo porque todos tenemos capacidades, ¿sí? Todos tenemos capacidades. Es desde donde vos le das el enfoque. Si vos caes, bueno, ¿cuál es la limitación en ese prefijo dis, ¿no? O cuál es, digamos, la no limitación. Descubramos entonces cuál es tu capacidad. Y de esto es lo que nosotros estamos seguros cuando asistimos. Porque asistimos también, ven, no personas que nacieron o que tienen alguna discapacidad, sino que la vida lo ha llevado, por ejemplo, al encuentro, ¿no? Infortunado de tal vez un accidente, como en este caso, de encontrarse y de hacer un duelo. Porque seguramente tu hijo, para sobrevivir, y encontrar las capacidades. Tuvo que hacer un duelo, como me ha pasado a mí, ¿no?
por ejemplo, atendiendo a un excombatiente de Malvinas que había perdido una pierna, y el tipo se levantaba todos los días y me decía, estoy cansado de caerme, porque él se levantaba creyendo, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Por ahí estamos enfermos y nos levantamos como no tenemos nada, y sí lo tenemos. Y eso es un duelo. Y tuvimos que hacer un duelo sobre una pierna, simbólica, imaginaria, pero real. Y entonces, Sandra, lo que nosotros hacemos, y para todas, ¿no? Es esto, ver que las personas puedan visualizarse de otra manera y puedan enfrentar a lo que va a ser la vida, ¿sí? Con este aprender, con nuevas herramientas e instrumentaciones. Vieron que uno dice, yo te doy herramientas e instrumentaciones. En realidad nosotros no le damos muchas herramientas e instrumentaciones. Le damos la criticidad para que se amen, para que digan, bueno, para que puedan enfrentar un duelo. Pero las herramientas e instrumentaciones, la mayoría sale de ellos. Esta es una diferencia que también tengo con muchos psicólogos, ¿sí? Ok, perfecto el ejemplo. Ahora bien, si la enfermedad entonces es una construcción social, y ahí voy al tercer texto que me encantó, quiere decir que este término de enfermedad, lógicamente, está en la cultura, y aún así sea simbólica, puede presentar ciertas desviaciones sociales, que es esto lo que dice nuestra compañera. Es decir, se manda un acompañante terapéutico, recién acabo de terminar un plan de trabajo para un acompañante, de verificarlo, y se manda para que sea una muleta de por vida. Y ustedes, a partir de hoy, tienen que entender que van a ser asistentes, porque van a asistir en las crisis emocionales y van a ser muletas momentáneas. Cuanto más momentánea, mejor. Y ahí voy a cortar entonces totalmente con 1934, cuando Freud decía, al fin y al cabo me di cuenta que los tratamientos son tratamientos terminables e interminables. No, ustedes no. Nosotros terminamos. ¿Cómo estás hoy? Perfecto. Bien, nos vemos dentro de 15 días. ¿Cómo dentro de 15 días? ¿No era por semana? Sí, pero estás bien. Nos vemos dentro de 15 días. Y así nos vamos alejando y vamos cortando la dependencia para que el hijo de Sandra pueda visualizar y encontrar sus propias capacidades. ¿Se entiende? Entonces, ahí hacemos un corte. No es tratamiento, no es terapia, son conversatorios que se van alejando. Y por allá desapareció un mes. Entonces agarrás el teléfono y decís, ¿cómo andás, chevo, desaparecido? ¿Qué onda tu vida? Y tal vez vuelvas de nuevo. Y tal vez te enteres que está bárbaro. ¿Sí? Esa es cortar la relación de dependencia. Las muletas no pueden ser para toda la vida, porque después tenemos muletas que somos para toda la vida, ¿no? Sobre todo nos pasa en intervención en crisis, por ejemplo, con Cuti en adolescente. Yo les contaba el otro día, hay veces que básicamente, bueno, ahora porque me había pasado de cerca, y ahí se complica, porque uno va perdiendo el rol de hijo para hacer el rol de madre, bueno, y toda esta cuestión que después también vamos a ir charlando. Pero en la intervención en crisis, en los casos de crisis, por ejemplo, de Cuti en adolescente, que trabajamos mucho, y dormís con los, pareces un gato, ¿viste? Dormís con los ojos así, porque sabés que en cualquier momento te pueden llamar. Y te llaman, 3 de la mañana. Te llaman los padres, no la puedo sacar del baño, se va a matar. Vos sabés que tal vez no se mate, pero tampoco tenés la certeza y entonces salís. Por eso es que ando en moto, porque llevo más ligero a todos lados. Bueno, hasta que me la pegue y no llegue más a ningún lado. Bueno, este ejemplo fue hermoso. Tenía algo para contarles, ¿no? Cómo entonces la enfermedad tiene un rol en la sociedad. Estoy uniendo a una compañera que hace un montón la estoy uniendo y no se unió todavía. Ya se va a unir. Eh, y me encanta, ¿no? Esta cuestión de cómo se materializa de alguna manera la enfermedad en términos transferenciales, ¿no? Paciente médico. Y yo quiero que ustedes diferencien lo que es la función y lo que es error. Porque la función es lo que nosotros tenemos. Por eso cuando hablo de salud y de los planes de trabajo y demás, es lo que uno lógicamente haría. Pero cuando yo hablo rol, que viene, ¿no? De ese griego antiguo, de rollo, de ese papel, de papiro, ¿no? En donde ahí estaban, ¿qué personajes, qué papel vos vas a hacer? ¿Se acuerdan del teatro griego? De ahí viene el rol, ¿no?
Y entonces ese rol nunca es real. Y ahí vamos a la construcción del rol. Vos podés tener todas las funciones del mundo, pero cuando llegás al lado del asistido, en algún momento el asistido que está disociado te dice, mira, se parece a mi mamá y te ama, pero en algún momento te ponen en el lugar del padre que lo golpeaba y te odia. Ahí vienen las cuestiones de las posiciones esquizoparanoicas, por ejemplo, o posiciones depresivas. Entonces, esto es lo que traté por 20 años de explicarle a los acompañantes terapéuticos. En tu función imaginada, inclusive, real, pero imaginada real, porque hay algo que te dice un estatuto, como lo van a tener ustedes también, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Pero hay algo imaginado. Haces un plan de trabajo sobre lo que vas a hacer sobre una persona que no conoces. O sea, hoy podríamos decir, parece estúpido, pero es así, es para que te lo apruebe idioma. Pero haces un plan de trabajo anticipado sobre alguien que no conoces. Pero después lo que vos hagas o no hagas depende de ese momento. ¿Quién soy? Y funciono como un yo auxiliar, ¿no? ¿Y cómo manejo la transferencia, la distancia, el acercamiento? Esto tiene que ver con la diferencia entre función y rol que siempre establezco, ¿no? Fíjense, para, para terminar un poco y avanzar, el saber médico. El médico siempre debe ser el experto y es ese rol único creado por la sociedad. El médico sabe, doctor, dígame qué tengo. Cuando vos le decís, doctor, dígame qué tengo, automáticamente aceptás la adjudicación social de que vos tenés el rol de enfermo, ¿sí? Y que por lo tanto tu enfermedad es desviada. ¿De qué? De la normalidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que la enfermedad se instala en el sistema, no solamente social, sino en el sistema de roles. Y es esto un poco lo que Pichón quería traer, ¿no? Y muchas veces se queda ahí el enfermo, en el lugar que obtuvo. Muchas veces yo le digo, cuando pueden dejar de ser depositario y empiezan a hablar, mi vieja, mi viejo, qué bueno, ahora sos el portavoz de un síntoma familiar. Y ahí sale la codependencia, por ejemplo. ¿Sí? O sea que hay un sistema normativo institucional que de una u otra manera pone en términos de enfermedad y de salud quién es el enfermo y quién es el sano. El médico tendría que ser sano, ¿sí? Porque es el que tiene el supuesto saber. Y entonces ahí el desviado sería como una especie de delincuente, ¿no? Y claro, si sos una especie de delincuente que te rotulan, vos, adicto, lógicamente que si no tenés una prevención de un cuarto orden que te acompañe, ¿qué vas a hacer? Vas a recaer. Porque encima lo institucional adentro hace de vínculos patológicos y entonces tenés recaídas. Y así es como explicamos, no solamente en la adicción, sino en toda la delincuencia o acto delictivo, ¿sí? O sea, la aceptación de ese condicionamiento social que nosotros mismos, ¿no? Vamos marcando. ¿Se acuerdan en el COVID? No sé si alguno viajaba en transporte público, en los colectivos, en micro. Andá a toser. Primero, si tosías vos, ¿no? Decías, están todas las miradas sobre mí. ¿Quién era el esquizofrénico? A ver, ¿no? Ahora, si tosía el otro, decís, este me va a contagiar. Pará, me tiro por la ventanilla. Hasta los nylon, esos que utilizaban, una locura, con normativas sociales de quedarte en casa. Pero vos salías y tenías, no, tengo que ir a laburar. Y yo veía, me acuerdo, de ciertos noticieros que mostraban cuando uno llegaba y se bañaban, se desinfectaban en la puerta de la casa, hacían unas cosas, ¿no? Hoy nos reímos, no hace mucho de esto, chicas. Pero fíjense, o sea, la paranoia, ¿no? La paranoia, la posición esquizo y también la posición depresiva de que la gente se moría y todos se morían por COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo acepto las condiciones instituidas por la sociedad? Eso no es una construcción social.
Me dicen que es mi experiencia subjetiva. Mi experiencia subjetiva les pasó a ustedes. Mi experiencia subjetiva de toser y que pensar que todo el mundo me observaba, no le ha pasado a ustedes. Entonces, la sociedad, lo social, la realidad, es una construcción social. Hay algo que quiero decir antes de irme, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva del sujeto, como también la interpretación, que es lo que nosotros nos vamos a hacer, porque la interpretación es lo que moldea conductas, ¿no? Y entonces lo normal tiene que ver, fíjense que va desde la norma, pero la moral impuesta. Y ahí viene la etiqueta. Y saqué Friedson, me gusta mucho, porque habla de tipo de desviación, ¿no? Porque habla de la valoración del significado de un estado consensuado, ¿sí? Que se construye y se reproduce como tal. Una bestialidad lo que dice. Y en los tipos dice que hay dos desviaciones. La primaria es que dice, bueno, son cambios de rutina, por ejemplo, sintomático. Por ejemplo, vos tenés una gripe. Ok, cambiaste la rutina porque no podías ir a trabajar. Pero nadie te señala, está engripado. Ahora, la desviación secundaria crea un nuevo rol en tu vida. Por ejemplo, a ver si esta también se acuerdan, viajar en un tren, ahora no tanto, pero antes sí, o en un colectivo y que suba a alguien con un cartelito y te diga, tengo VIH. ¿Se acuerdan? ¿Lo vivieron? Es un rol nuevo, ¿sí? Un papel nuevo que tiene una sociedad, que está atrapado bajo las miradas y los pensamientos del otro. El rol, diríamos como Moffat, del marginado, del que queda fuera del sistema, del culpable, que muchas veces te dicen, vos fuiste responsable, el que te está mirando te dice, vos sos responsable de lo que te pasó, te acostaste con esto, seguramente fuiste drogadicto, ¿no? Y hasta esa construcción social tan subjetiva, pero a la vez objetiva, le pega a uno y dice, yo tengo la culpa. Y despierta al super yo, ahí, echándose la culpa, ¿no? Y entonces haciéndose cargo de que en realidad sí es un desviado, ¿sí? Esto es la legitimidad de la desviación. Eso Pearson cuando habla, ¿no? Y Friedson también me parece esto, la responsabilidad de ser enfermo, de sentirse enfermo, ¿sí? Y cómo el enfermo, si no se comporta de ciertas maneras, va perdiendo esa propia legitimidad. ¿Qué les parece? Está muy loco esto, ¿no? Pero fíjense entonces, hoy miraba los casos de los pibitos de aquí, de La Plata, que mataron a la nena. Son criminales, claro. Ahora, el criminal no significa que está enfermo. Y ahí tenemos, ¿no? Ese caminito cortito, ¿no? ¿Cuál es la negación? ¿Cuál es la deficiencia moral para cometer semejante acto? Creo que no sé si aquí hay abogados, siempre tenemos alguna que otro abogado o abogada, pero ¿cómo puedes defender dentro de tu función? ¿Cómo defendés a un violador, a un pedófilo? ¿Cómo lo defiendes? Lógicamente, ahí hay un corte. Bueno, y quería hablarle de la pobreza y la marginalidad, ¿no? Que son experiencias impregnadas, podemos decir, en el propio cuerpo. Chicas, esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, tema fenomenal, video hermoso, Darío Z, ahora que construimos.